sino las enseñanzas de Jesús. Es el mejor maestro que ha vivido. Y eso nos hace título realmente en los momentos que Jesús enseñó. Era muy claro. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 27, Jesús dice lo siguiente: ustedes escucharon, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que vea una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. No, dices, ¿qué haces decir exactamente con eso, Jesús? Es muy claro, es muy directo. A lo mejor no les gusta lo que dice Jesús, pero no les confunde lo que está diciendo Jesús. Está clarísimo y muchas de las cosas que enseñó Jesús son muy claras. Pero hay otras cosas que hizo Jesús que enseñó que eran tan claras, que más bien eran muy poco claras y eran muy pocos claras a propósito, y esas son las parábolas que enseñó Jesús. Muchas personas piensan que hablan de las parábolas, las historias que contaba Jesús y nos encantan, nos sentimos muy bien y pensamos en todas esas historias que nos enseñó y que todavía recordamos el día de hoy. Entonces pensamos, Jesús contó estas historias para que la gente se acercara y se acordara de lo que estaba diciendo. Enseñaba a través de estas historias para que nos sintiéramos atraídos hacia Él. Y eso no es lo que hizo Jesús con las parábolas, como lo veremos el día de hoy. Es realmente lo contrario. Así que cuando hablemos a esta serie sobre las parábolas, que está escondido a plena vista, lo van a entender. Pero cuando empezamos a hablar de esto y hablamos de las historias que contó Jesús, ¿qué es una parábola? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es una parábola? Es más que una historia. La palabra realmente significa estar junto a algo. Cuentas la historia, pero en manera paralela hay algo más, una verdad que quieres comunicar. Así que una parábola es una historia que expresa una verdad espiritual. No siempre, no cualquier tipo de verdad, sino una verdad espiritual que Jesús quiere que nosotros entendamos, y específicamente quiere que entendamos algo sobre su reino, sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, sobre el Evangelio por sí mismo. ¿Por qué? Y esta es mi siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? Porque las parábolas eran un poco confusas, no las entendía todo mundo. ¿Por qué entonces por qué pasaría de cosas muy directas y muy específicas a cosas que son poco claras y poco directas? Como cuando alguien se aleja de una conversación, ¿qué quería decir Jesús? No entiendo lo que estaba tratando de decir, a qué quería llegar. Todo esto, el estilo de Jesús, su enseñanza cambió de un día para el otro. De repente, entonces empezó a hablar en parábolas, a enseñar en parábolas, por lo menos cuando lo hacía públicamente. Así que si trajeron su Biblia, prego que traigan su Biblia. Si la traen, les invito a que lo traigan. Si no, traigan las conexiones. Vamos a estar en Mateo, en el capítulo 13, pero vamos a empezar con el capítulo 12. Y en el capítulo 12, si tienen las Biblias negras, estamos en la página 86, así que si quieren seguirnos, vamos a decir dónde vamos a empezar. Pero en el capítulo 12, Jesús tiene un conflicto, se entra en conflicto con los líderes religiosos de su época. De hecho, en el versículo 14, los líderes toman la decisión de que van a destruir a Jesús, que lo van a matar. Estamos como a la mitad en el ministerio de Jesús, llevamos como 1 año y medio, 2 años de su ministerio y todo está acalorándose. Los líderes han decidido, los líderes religiosos, vamos a lograr que Jesús sea asesinado. Así que Jesús viene y durante el capítulo 2 y realmente se conecta realmente con el capítulo 13 y por eso empezamos el capítulo 12 el día de hoy. En uno de los sábados, si Jesús, ya sabíamos que si es el sábado, Jesús se iba a meter en problemas. Eso lo vimos en la serie de señales. Entonces llegó con una persona que estaba poseída por los demonios, no le permitía hablar y Jesús le libera a esta persona de los demonios y todo el mundo está maravillado de lo que está sucediendo. Y Jesús cura a esta persona y los líderes religiosos que están alrededor
están lívidos de que Jesús esté haciendo esto, que sea cada vez más popular. Y entonces realmente, para tratar de alejar a la gente de Jesús, lo que dice Jesús hace es lograr estos milagros por Satanás, por el propio Satanás. Y entonces Jesús se voltea y les dice a los líderes religiosos, ustedes pueden hablar de mí todo lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pero cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, eso no se puede perdonar. Ustedes se han condenado porque no han visto un trabajo que ha hecho Dios y ustedes están llenos de odio. Hay tanto odio en sus corazones que lo que hace Dios, ustedes se lo han acreditado al Satanás. Eso no se puede perdonar, dice Jesús. Eso es lo imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. Y después Jesús dice en el capítulo 33, y llegamos a este pasaje con muchas veces y lo sacan de contexto y lo dicen que es sobre algo más. Pero ahora esto es una parte de la narrativa. Esto es lo que dice Mateo, que Jesús responde en el versículo 33, o hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. ¿Cuántos conocen este versículo? Seguramente muchos lo han oído. Eso es lo que vamos, sí, exactamente. ¿De qué habla Jesús? ¿Y a quién se está dirigiendo? Y es muy claro en el siguiente versículo. Generación de víboras. ¿A quién les habla? Les está hablando a los líderes religiosos que le acaban de atribuir un trabajo del Espíritu Santo al propio Satanás. Ustedes, generaciones de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El- o- Eso a lo mejor suena familiar. En el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero el versículo 6, pero yo les digo que en el día del juicio, y habrá un día de juicio para todos nosotros, el día de los juicios, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. A lo mejor eso ya lo han leído antes y dicen, oh no, he dicho muchas cosas descuidadas, o sin cuidado. Pero entendamos el contexto. Ustedes acaban de hablar con mucha falta de cuidado, con maldad, y ustedes serán juzgados por eso. Ya hicieron lo imperdonable, no hay manera de que sean perdonados. ¿Cuánta maldad tiene que haber en un corazón? ¿Cuánto odio y negritud para ver a Dios, el trabajo de Dios y decir, eso no fue Dios, eso fue Satanás? Se necesita mucha maldad y Jesús dice, el día del juicio, ustedes van a hacerse responsables de lo que acaban de decir y hacer. En el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y les dice a los líderes religiosos, sus palabras los han condenado al infierno en este mismo momento, el día de hoy. Así que Jesús pasa de ahí, hay más cosas que suceden en el capítulo 12, pero después regresa en el capítulo 13, que es el mismo día. Todo sucede en el mismo día. Y la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? ¿Por qué pasaba de ser muy directo y muy claro en sus enseñanzas a no ser tan claro y no tan directo? ¿Qué sucede? ¿Por qué Jesús de repente, un año y medio, 2 años después de que empezó su ministerio, cambia su metodología? En ese día, en el versículo 1, aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. En Galilea, en el mar de Galilea, se le llama la parte, que es sobre una parábola, y hay una serie de parábolas, y entonces realmente es como un anfiteatro natural, y la gente va ahí, y puedes pararte en la playa y hasta la montaña, y realmente puedes hablar en voz natural y te puede escuchar a cientos de metros claramente por una situación de eco, un anfiteatro, es un anfiteatro natural.
Y eso es un lugar al que iba con Jesús con mucha frecuencia cuando había cientos o miles de personas y se alejaba y su voz se iba desde el agua hasta todo este anfiteatro. Hay tanta gente que está reunida que Jesús se tiene que ir al agua, sale y toda la multitud se reúne y él dice en el versículo 3, y aquí hay el cambio. Entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, ese es el momento más importante. Esto pasa de claro a parábolas, que ya no son tan claros. Y esto es una parábola. Y nos cuenta esta parábola, pero si no has escuchado esta parábola antes o la historia antes, cuando se ellas, ¿de qué está hablando Jesús? Es como si de repente tiene una falta de concentración y empieza a hablar de cosas, y aquí está, aquí no hay nada concreto. ¿Qué pasa? Se preguntaría uno. Y entonces él concluye su parábola diciendo en el versículo 9, el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos. Eso es lo que estoy haciendo. Realmente entiendan. Por favor, entiendan lo que estoy tratando de decir. Y sus discípulos están un poco sacados de onda. Vamos a ver, Jesús, empiezas a hablar como eso y verás que como lleguemos a las parábolas, cuando empieza a hablar, la gente va a decir, ¿de qué está tratando de hacer? Esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna conexión con nada, Jesús. ¿Por qué estás haciendo eso? Están tan tenemos de personas aquí. ¿Cuánta gente viene a la playa y se juntan miles de personas y empiezas a orar de esta manera, empiezas a hablar de esta manera? Si empiezas a seguir hablando así, vamos a perder a tu público. A lo mejor es un mal día, a lo mejor no durmió suficiente, así que lo que hacen es que lo interrumpen. Eso hacen sus discípulos. Lo interrumpen y quieren que entre en sentido, que empiece a hablar claramente, porque lo que está haciendo no lo entienden, no tiene ningún sentido para ellos. Y eso es lo que dice en el versículo 7. Entonces se acercaron los discípulos, lo interrumpieron y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? "Ah, porque hiciste este cambio, nunca has hecho esto antes, nunca sonabas tan raro como ahora. Haces cosas maravillosas y la gente te está siguiendo, pero ahora de repente estás haciendo un cambio, vas a perder a tu público. ¿Qué está sucediendo? No entendiendo. No, nosotros no entendemos lo que tú estás diciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Y si quieres saber por qué Jesús habla en parábolas, de su propia boca, Jesús nos responde. No tiene que ser un misterio para nosotros. Y Jesús no estaba hablando en parábolas para entrar al corazón de las personas, no estaba tratando de acercar más personas, siendo creativo de la manera en que enseñaba. No fue el motivo, no estaba tratando de que la gente se acordara de las cosas. Al contrario, eso es lo que él responde. En el versículo 11, él responde, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Todo habla del Evangelio, todo el reino de Dios. Estoy haciendo esto porque los misterios del reino de los cielos se les han concedido para que está hablando con los 12 discípulos. Ok, ¿por qué estás haciendo? Y él tiene esta conversación privada, breve, con los discípulos, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, porque pero no se les ha dado a ellos. A ellos no se les ha concedido, porque al que tiene, según el versículo 12, se le será dado y tendrás más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué hablas? Dicen los discípulos. Jesús, realmente lo que te estás diciendo es, esta gente me ha estado siguiendo por las razones equivocadas. Vieron mis milagros, vieron cómo sanaba la gente y quieren algo de mí. No están aquí por el mensaje del reino y yo estoy aquí por el reino. Los líderes religiosos
han volteado sus corazones hacia Satanás, no están escuchando, están resistiendo todo lo que hago y todo lo que enseño y todo lo que digo. Y lo que estoy diciendo, yo estoy enseñando en parábolas, estoy escondiendo estas cosas de ellos porque es un juicio con respecto a ellos. Los estoy juzgando. He estado con ellos, les he estado enseñando y están siguiéndome por las razones equivocadas y realmente no están recogiendo los principios del reino, de lo que Dios está haciendo en este mundo, en este momento. Y entonces dice, las cosas que tienen las personas les darán más y las que no tienen, pues se les quitará. Lo que está diciendo, si yo sigo hablando de manera directa y claramente, juicio tras juicio, seguirá creciendo sobre ellos. Y entonces voy a dejar de hablarlos para que ellos no tengan juicio tras juicio. Es una maldad con respecto a ellos que están siendo juzgados. Eso es lo que dice Jesús. Entonces dice en el versículo 13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, estoy hablando en parábolas para que no lo puedan ver, para que no entiendan. Y luego habla de 700 años antes, en el versículo 14. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías. Esto ha sido planeado desde hace mucho tiempo. Este ha sido el plan desde siempre. Porque hace 700 años Isaías hizo una profecía sobre este mismo asunto. De oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Jesús lo que está diciendo es, han endurecido sus propios corazones en tal modo, pero esta es la buena noticia. Pero si se cambia su actitud, se abren sus corazones, entonces ahí nos vamos a encontrar. Voy a estar con ellos ahí en ese momento. Y después dice en el versículo 16, pero bienaventurados sus ojos, porque ven. Ustedes son parte de las gentes que sí ven, y benditos sean sus oídos porque oyen. Ponía el versículo 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Había gente desde hace mucho tiempo que querían entender el reino, que querían ver el reino de Dios. Y ahora que ha llegado, la gente no lo quiere ver, pero ustedes quieren verlo. Ustedes quieren entenderlo. Y esto se les ha otorgado. Así que le preguntan a Jesús, ¿de qué hablas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? De Jesús sigue siendo la palabra. Ya saben la respuesta. El propósito de las parábolas es doble. Por uno, para revelar la verdad, pero al mismo tiempo para ocultar la verdad. Es una espada de doble pico para revelar la verdad, la del reino, para los corazones que quieran escucharla y quieran conocerla. Y habla para verlos, para ocultar, para dejar a la gente fuera del reino, para aquellos que habían cerrado sus corazones con respecto a Dios. No estaba tratando de atraer a una multitud, estaba tratando de que la gente dijera, el reino es lo número uno. El reino es lo primero. Así que, ¿cuál es la parábola que enseñó Jesús? ¿Cuál es esta cosa terrible que dijo Jesús? Así que alguien empieza un discurso sobre el discurso de la montaña, algo similar, pero Jesús sale del barco y dice, se aclara la garganta y dice, entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí un sembrador que salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte de las semillas cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se
se quemó. Esto es el versículo 6. Y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. Este es el final del sermón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Eso es lo que dije. Si entras hoy y ese fuera mi sermón, ustedes dirían, ¿realmente eso es lo que me vas a decir hoy? ¿Vas a hablar del cultivos? Sí, Jesús. Sabemos la historia y lo que tendrían llevaba su saco y empezaba como si fuera un saco de bebé. Se lo colgaba y lo llenaban de semillas y entonces agarraban las semillas y empezaban a enviarlas, a tirarlas y caía en el camino por donde caminaba la gente, por todos lados. Y todo el mundo dice, sí, eso ya lo vimos, esto es lo que hacemos todos los días. De hecho, hay una persona en las montañas que está haciendo exactamente eso. Venimos aquí por algo contundente. Danos algo de verdad, por favor. Yo he estado enseñando, he hecho milagros durante casi 2 años y ustedes no están ahí, no entienden, no quieren escuchar lo que yo estoy tratando de decir. Solo lo que quieren es que los alimente y que los cure, pero ya, eso se acabó. Ahora voy a hablar en manera en que ustedes no sepan lo que estoy tratando de decir. Voy en adivinanzas, en parábolas. Jesús no estaba tratando de atraer a una audiencia, a una multitud, no estaba tratando de entrar al corazón de las personas con historias sentimentales. Eso no es lo que estaba haciendo. Es una manera distinta de predicar. Cuando Jesús empezó con las parábolas, y solo hay muy pocas son las parábolas que explica, porque los discípulos le dicen, ¿puedes por favor explicarnos qué estás tratando de decir? No sabemos de qué estás tratando de decir. Los propios discípulos no los entendían y ellos querían entenderlo, porque el reino era verdadero, estaban acercándose a Jesús en ese sentido. Y cuando Jesús predicaba en estas parábolas, Mateo y todos, y Pedro, en fin, todos decían exactamente de acuerdo, por supuesto, sí, sí, así, y cayó, así fue la semilla, eso es lo que le pasó a la semilla, amén. Y luego por el otro lado se voltearon y decían, no entiendo lo que estás diciendo, ¿de qué hablas, Jesús? Se querían ver bien en frente de la multitud, pero tampoco ellos estaban entendiendo. Y entonces se acercaban a Jesús y decían, ¿de qué estás tratando de decir? Esto no tiene ningún sentido. Nunca has hecho esto antes. Y así, Jesús, en respuesta a su pregunta en el versículo 18, ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, el reino de Dios, el reino del cielo, o el evangelio, cuando la palabra del reino, el evangelio, la palabra de Dios, etcétera, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús dice, hay momentos donde la palabra de Dios, el mensaje sobre el reino, sobre el evangelio, llega a los corazones de las personas por un periodo muy breve de tiempo. A lo mejor es como ustedes entran a la iglesia y salen, o a lo mejor han estado en la conversación con alguien que es un cristiano y que va a cosas espirituales y dice, eso es interesante, y luego siguen con lo que sigue y se van a comer y se olvidan todo. Y la oportunidad para responder al mensaje del Evangelio se pierde y siguen su vida. Ya no lo vuelven a pensar, no vuelven a pensar en eso, porque tuvieron la oportunidad, pero no la aprovecharon. De hecho, perdieron esa oportunidad. Y entonces Jesús en el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Sí, esto es maravilloso, qué buena onda, esto es genial, me encanta, me encanta, me encanta. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por
causa de la palabra, enseguida se tropieza. Esta es la que está en la parte de piedras. No es que hay muy poco piedra y él no sabe que hay. Se da cuenta de que no se da cuenta de que solo hay unas pocas centímetros de tierra, abajo hay piedra. Entonces avienta la ceniza y crece y se ve maravillosamente en la superficie. Todo el mundo está muy emocionado. Esto es maravilloso. Y algo sucede y desaparece. Me recuerda de lo que ha pasado en los últimos años, si puedo ser muy honesto. De repente viene una pandemia y las iglesias se vacían. Perdón, eso fue un poco duro. Están llegando al techo, aterrizando en el techo. Viene el COVID y la gente simplemente desaparece. He estado con pastores en todo el país y gracias muy grandes. No, es poco común que escuchar que estos pastores digan durante el COVID, perdimos a todas nuestras personas, a nuestros fieles, y perdimos al 30% de nuestros fieles que nunca regresaron. Eso no es poco común, no es raro. Un pastor que conocí en los 90 tenía como 1.200 personas y antes de COVID, cada fin de semana en su iglesia, y no les voy a decir cuál es esta iglesia, pero cada fin de semana es una buena persona, es un buen pastor, es un buen predicador. Y en personas, tenían alrededor de 10.000 personas en esta iglesia. Y dijo, perdimos 7.000 personas así, de la noche a la mañana, que nunca regresaron. Eso no puede estar bien. No está bien. Esto pasó en iglesias en todos los Estados Unidos. Porque la gente decía, sí, Jesús, esto es maravilloso, esto es genial, estoy aquí por Jesús y pasa algo y ya, me salí. Ya no, ya no me resulta importante. Así que la tierra en su corazón estaba dura. Y a lo mejor eso ha pasado con gente que ustedes conocen. Sé que ha pasado. Les voy a decir dónde no sucedió. No sucedió en China, no sucedió en Irán, no sucedió en algunas de sus países, no sucedió en Corea del Norte, porque son gentes que entienden que si yo soy un cristiano, me pueden matar o me pueden meter a prisión por el resto de mi vida, por la fe y por mi lealtad a Jesús. Ellos se dan cuenta de su privilegio y del peligro, pero en el occidente, en los Estados Unidos, la iglesia prácticamente se vio muy afectada. Jesús, vemos que a Jesús llegaron a corazones muy poco profundos. Y en el versículo 22, y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Estas son las personas, dice Jesús, son los que están interesados en el reino, pero, pero solo hasta cierto punto, porque realmente lo que están más interesados es en su propio reino. Tienen su carrera, tienen sus actividades familiares, tienen todas estas cosas que están sucediendo a su alrededor. Cuando me quepa en mi agenda, cuando sea conveniente, entonces me ocuparé del reino de Dios, pero cuando hay un conflicto, pero cuando hay otra oportunidad, pero esto es realmente lo que quiero hacer. Así que tienen esta lealtad dividida y cuando tienes una lealtad dividida entre tus cosas y las cosas de Dios, ¿qué gana? Por eso Jesús no puede servir a dos maestros. O sirves a Dios o sirves al dinero, a tus cosas, a tu vida. Así que se ahoga porque que estoy
compitiendo con muchísimas cosas. Jesús está compitiendo muchas y eso sucede todo el tiempo. Veo a gente, desde 1989 he sido pastor y a lo largo de mi carrera he visto muchas cosas se vuelcan con Jesús y de repente algo sucede y ya no tienen tiempo y con el tiempo desaparecen porque sus prioridades han cambiado y ya no es Jesús el rey, simplemente es su cuate, su amigo. Y cuando necesitan la ayuda de Jesús, necesito, por favor, mi matrimonio no está funcionando bien, mi carrera, y entonces, pues, puedes ayudar, perfecto, extraordinario. Gracias por ayudarme en esta ocasión, y bueno, me regreso a lo mío y ya nos veremos hasta la siguiente. Y después en el versículo 23 Jesús dice, pero, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. No solo oyen, sino que la escuchan, la entienden, algo cambia en su corazón, algo sucede en sus corazones y entienden lo que Jesús está diciendo, entienden la palabra. El que de veras lleva fruto y produce uno a cientos, otros a 60 y otros a 30 por uno, que es muchísimo de regreso de hay una transformación. La energía no es simplemente emoción, sí, esto es maravilloso. Esto, yo entendí de qué se trata mi vida. No es sobre mí, es sobre Él. No es sobre mi reino, es sobre su reino. No es sobre mi pequeña vida, es sobre la eternidad. Y la semilla da fruto y empieza a producir fruta. Y no solo produce fruta por una sesión, produce fruta a lo largo del tiempo, continúa produciendo fruta año tras año. Así que, ¿cuál es el asunto? Quienes creen genuinamente siguen creciendo y producen fruto para el reino. Quienes creen genuinamente siguen creciendo y producen fruto del reino. Siguen creciendo en su amor y en su lealtad para con Jesús. Y de repente este crecimiento se convierte en fruto del reino, gente que atrae a las personas al reino y hace que el reino sea atractivo para otros. Eso es lo que hacen, porque todo tiene que ver con el Rey Jesús. Hay todo tipo de lenguaje del reino, el lenguaje de Dios, el reino de Dios, el reino del cielo, el Rey Dios. Eso es lo que significa Mesías, el elegido. Yo vine aquí como rey, este es mi reino, y la gente que escucha el mensaje del reino y que esto crea raíces en su corazón, pues da frutos. Y aquí está la cosa. Esta parábola que Jesús está contando no habla de la semilla, realmente. Tampoco es el sembrador. No importa quién esté sembrando. Lo que importa es la tierra del corazón. Así que mi pregunta el día de hoy es, ¿cuál es tu respuesta a la semilla de la palabra de Dios? ¿Va a tener buena tierra en tu corazón? ¿Es tu corazón está duro? Puedes escuchar las cosas de Jesús, pero no, ay, raíz, no lo voy a hacer. No, no, yo no voy a hacer eso. Regreso el año que entra a ver qué tal, quizás. ¿Ese es tu corazón? ¿Un corazón duro que no, sobre el que no crecen? Porque hay momentos en el todo puede cambiar de repente. Jesús te va a dar lo que quieres. En Romanos capítulo 1 habla del corazón que tienen duros el corazón y que se los entrega. Y eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que queremos. Y eso es pensamiento que Dios te entregará. Así es tu corazón, me emociona, pero bueno, ese entusiasmo va desapareciendo y es, bueno, es muy poco profundo.
tengo todas otras cosas, realmente quiero hacer otras cosas, pero tú entiendes, ¿no? Todo esto es más importante, estas son mis prioridades ahora. Y Jesús dice, no, ayúdame a entender. A lo mejor se acerca a ti. Voy a empezar a hablar en adivinanzas. O tu corazón es uno que dice, lo que tú digas, sea lo que sea, yo estoy aquí para ti, quiero conocerte mejor y quiero entenderte mejor. Y esta es la gente que dice, no entiendo. Eso pasó con los discípulos de Jesús. Señor, no te entendemos, pero queremos saber, así que hacemos las preguntas. Cualquiera le pudo haber preguntado a Jesús, ¿de qué estás hablando? Pero la mayoría de la gente simplemente se alejó, sin saber, sin entender. A lo mejor después mañana hace otro milagro. A lo mejor alimentará a otra multitud. Bueno, regresamos mañana a ver qué hace mañana, pero realmente no les interesa lo que fue, no están realmente interesados a lo que vino Jesús, que es establecer el reino de Dios. Así que, ¿cómo es tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si te das cuenta, mi corazón es como piedra, está frío. Realmente tengo todo tipo de cosas que compiten con mi atención para Jesús. Jesús va a salir fuera. Esa no es la falta, esa no es culpa de Jesús, esa es culpa de su propio corazón, es la tierra de su propio corazón que no es fértil. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tipo de fruta es evidente en tu vida? ¿Qué tipo de fruta es evidente en tu vida? ¿Cómo están sirviendo al reino? No se preocupen, dice Jesús, todas estas cosas, las presiones de vida, pero busquen el reino, es su justicia y todo esto les será resuelto, se les será entregado. ¿Han ustedes puesto a Jesús por encima de todo? Han dicho, Jesús, yo estoy entregado completo. ¿Cómo puedo servirte al que dio su vida por mí para que yo fuera perdonado y liberado? ¿Cómo puedo ser parte de lo que estoy haciendo? Yo haría cualquier cosa. ¿Cómo están ustedes sirviendo? ¿Cómo están avanzando el reino? ¿Cómo están conversando con personas que tienen conversaciones espirituales? Yo no sabría qué decir. Yo solo voy a vivir una buena vida porque no sé cómo compartirlo y verán mi vida. Pero Jesús no los llamó para vivir una nueva vida, los llamó para decir a la gente, para que compartan con la gente su palabra. La proclamación del Evangelio tiene que ver con palabras y no solo con obras. Y hay mucha gente que vive nuevas vidas que no conocen a Jesús. Y así como es la orientación de su vida en relación con el reino de Dios. ¿Y qué fruta hay ahí? Que alguno de ustedes podría decir sobre su vida, el reino de Dios está avanzando en cierta manera por la manera en que estoy sirviendo en el reino de Dios. Tenemos gente que viene todo el tiempo, en todas las iglesias, en todos los Estados Unidos, entran y salen. Necesito una dosis de Jesús el día de hoy. Voy a seguir creyendo y después se desaparecen. Y en un mes más regresan. Sí, 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 yo estoy haciendo lo que estoy supiendo. Estoy haciendo lo que se supone que debo de hacer. Estoy yendo a la iglesia. Pero ¿cómo estás sirviendo al rey? ¿Cómo estás colaborando con otras personas para avanzar en su reino? Y esto es el punto medular. Quienes creen genuinamente siguen creciendo y producen fruto del reino. Ay, James, esto está difícil, ¿no? Eso es lo que me van a decir. Y lo sé. Jesús no contó sus historias para que en nuestros corazones fueran más amables. Contó estas parábolas para dividir, para esconder la verdad de unos y para darle la verdad a otros que querían para darle la verdad a quienes querían esa verdad. Y depende de cómo recibamos estas parábolas. Acabas, siento que me acabas de clavar. Este es el mensaje de Dios, de Jesús. Esto es porque mucha gente no sigue a Jesús. Porque cuando empiezan a entender, dicen, ay no, esto no es para mí. Y Jesús dice,
Exactamente, no es para ti. Porque Jesús no vino a ser nuestro amigo, no vino a ser nuestro cuate, tenemos una relación, es nuestro amigo, pero vino a ser nuestro Señor, nuestro Rey. Así que yo digo, James, quiero saber más, quiero entender más, quiero seguir a Jesús. Entonces entra en un grupo en donde pueden hacer preguntas y se están formando grupos, como saben, y pueden decir, yo quiero empezar a servir, tenemos muchas maneras para, y muchos lugares para servir, quiero ser parte de lo que el reino de Dios está haciendo en esta comunidad. Así que, ¿cómo puedo hacer esto? Y de repente, este corazón empedrado, ese corazón duro, se empieza a abrir hacia Dios y a decir, quiero más de ti, Dios, y menos de mí, más de tus maneras y menos de las mías. Eso es lo que un discípulo hace. Oremos. Ya no sé qué decir después de todo esto. Es tan duro entender el contexto en el que Jesús empieza a enseñar en parábolas y qué lo orilló a ese momento. Y Señor, te pido, Padre, que nos abras los corazones, que nos abras los ojos. Queremos ver gente que entiende, que ve, que escucha, que responde, que es un suelo fértil para las palabras del Evangelio y del Reino. Padre, te ruego que nadie se aleje de esto para que su corazón sea más duro, pero que escuchemos tu palabra, que escuchemos tu voz y respondamos al Espíritu que está moviéndose. Y oro en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana, eso espero. Así que me da mucho gusto que estén aquí y espero que no sea la última vez que los vea. Y ustedes saben que estos mensajes vienen de un pastor que los ama y que quiere lo mejor para ustedes y que quiere que conozcan y sigan a Jesús porque Él es la única esperanza que tenemos. Y así que muchas gracias. Así que si son nuevos para Journey, en Journey, regresen la próxima semana y vean qué más hay en la canasta. Tenemos un ambiente y hay gente muy amable en este ambiente que se llama Connections. Y tenemos un regalo gratis para ustedes y también es a donde pueden ir, que si no tienen una Biblia, a lo mejor solo tienen una King James, una familia vieja que quizá como 20 kilos, o a lo mejor es solo el Testamento y quisieran tener un ejemplar de esta Biblia, algo que puedan entender, les daremos un ejemplar de esta. Vayan a Conexiones y digan, yo no tengo una Biblia y me gustaría tener una. Si tienen una Biblia, tienen una NDA, una NSB, y están buscando nueva traducción, pueden conseguir esta biblioteca, pero les va a costar, son $100. No es cierto. No sé cuántas hemos regalado. La última semana dimos tantas y creo que de muchas Biblias a gente que ya tenía una Biblia antigua, pero no voy a decir nada de eso. Pero realmente queremos que tengan una Biblia, así que si no tienen una Biblia, por favor, vayan por una de estas, porque todas las semanas traigan su Biblia. Bringan su Biblia. Hace 2 semanas alguien me dijo, James, traje mi Biblia y la abrí y es demasiado, y está demasiado oscuro, no la pude leer. Así que esta semana prendimos las luces más fuerte para que la gente pueda leerlas.